y a todos los participantes en el conversatorio de energía y ciencia y tecnología para el día de hoy. En este año pues ya estamos con la 6ª conferencia. En este día pues conmemorando, en conmemoración del Día de la Madre Tierra, que fue ayer, pero no importa. Tenemos nosotros en este caso la oportunidad de contar con 2 profesores de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Simeón Cañas, y nos van a dar los resultados del diseño y construcción de una plancha eficiente a gas propano. En primer lugar, nos va a hablar el ingeniero con maestría Ismael Sánchez, a quien le damos la palabra para que se presente y continúe con su conferencia. Las preguntas las vamos a hacer vía chat, se pueden hacer directamente, ¿verdad? O al final de la conferencia podemos abrir los micrófonos para preguntas directas. Muchas gracias a todos por su participación y bienvenidos. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Cómo no? Bueno, un cordial saludo a todos desde El Salvador, desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Nos da un gran gusto estar acá en esta conferencia. Muchas gracias al doctor Marco Flores por la invitación. Es un placer siempre participar con nuestra universidad amiga, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente a través del Instituto de Investigación de Energía, ¿verdad? Entonces, soy, como decía el doctor Flores, Ismael Antonio Sánchez, docente del Departamento de Ciencias Energéticas acá de la UCA. Vamos a abrir la presentación. Bueno. Por favor, me confirman si lo logran ver. Sí, sí se ve, ingeniero. Excelente, muy amable. Acá, un poco para los que nunca han visitado El Salvador, una imagen típica, ¿verdad? Y aprovecho pues para agradecer a estas compañeras de la universidad que nos colaboraron muy de cerca, ¿verdad? En la cuantificación del ahorro pues, de gas que se logra con la plancha. Unas pupusas y obviamente también unas tortillas. Con eso, esas fotos, quiero comentar pues que en el país, en El Salvador, esta actividad económica relacionada con la elaboración de tortillas y pupusas está ampliamente difundida en todo el país, ¿verdad? Pequeños, micros, gente ganándose el pan de cada día, elaborando estas prácticamente nuestra dieta básica, ¿verdad? En nuestro país. Esto obviamente en el pasado se hacía con leña, sin embargo, esto ha tenido un cambio hacia el uso intensivo, ¿verdad? Del gas licuado de petróleo. Y las estufas, las planchas que se utilizan actualmente tienen una muy baja eficiencia, además de problemas relacionados con excesivo calor, la gente trabajando alrededor de las mismas sufre pues, de algún tipo de efectos relacionados con esto. Entonces, desde la universidad, desde el Departamento de Ciencias Energéticas, se sigue, ¿verdad? Y con esta investigación, analizando, simulando térmicamente el desempeño de las planchas de cocción, en busca pues, de desarrollar prototipos que logren un ahorro sustancial en el uso de GLP. En estos momentos, adelantándoles, ya posteriormente el compañero Mario Chávez les comentará sobre el ahorro que hemos alcanzado. Sin embargo, es un tema pues, que continuamos desarrollando. Un poco para darles algunos datos, para que ustedes
vean la dimensión, ¿verdad?, de este problema que tenemos en el país del alto consumo. Aquí ven ustedes el consumo histórico en galones de gases licuados de petróleo. Aquí podemos observar pues que el año de la pandemia, ¿verdad?, 211 millones de galones era el consumo de gas licuado de petróleo. Ahora, a veces hablamos de galones, de libras, entonces para tener idea y que le permita hacer esa conversión, ¿verdad?, entre ambas unidades, ahí tengo el volumen específico que típicamente se utiliza para hacer esa conversión de los galones a libras. En caso, pues, se requiere hacer esa conversión. Sectorialmente, ¿cómo se ha distribuido ese consumo? Aquí podemos darnos cuenta, el comercio, 54.3 millones, representando un 25%, ¿verdad? Luego la industria, y luego la parte doméstica. También el sector doméstico tiene una tremenda incidencia. Esto es parte de la estadística, sin embargo, yo insisto a veces, ¿verdad?, que lo menos creíble a veces es la estadística, pues, porque en nuestros países la exactitud de esa información siempre se puede poner en entredicho, ¿verdad? Por ejemplo, doméstico, todos sabemos pues que personas en sus casas se dedican a veces a hacer comercio de esas pupusas. Sin embargo, la estadística a veces no la recoge como tal. Tiene que estar registrado esa actividad en el ministerio para ser conocida pues como comercio formal o como industria. ¿Cómo se distribuye en nuestro país, en El Salvador, ¿verdad?, el gas, así llamamos al GLP, ¿verdad? La distribución esencialmente es en depósitos, en tambos de 35, 25, 20 y 10 libras. También, obviamente, hay para uso residencial, para uso comercial, ya depósitos mayores, a granel, se denomina esa distribución. Pero los comercios a los cuales este estudio se ha enfocado es a este consumo. Ahí está el precio a abril de este año, ¿verdad?, este mes, y ustedes verán que dice el subsidio del gas será de 8.04. ¿Qué significa este tema del subsidio? En el país, históricamente se ha concedido un subsidio al uso del gas propano. Anteriormente era un subsidio generalizado. Todos teníamos, independiente del ingreso de la persona, lograba ese subsidio. Sin embargo, como verán a continuación, ese subsidio creaba al país una carga financiera importante, 100 millones de dólares anuales dedicados a ese subsidio. Las fuentes de financiamiento no voy a entrar en mayor detalle en eso, pero sí 100 millones de dólares para países como el nuestro es una cantidad muy grande, ¿verdad? Entonces el gobierno decide focalizar el subsidio. Y hasta este momento, 2018, 19, ya anda alrededor de los 76, 77 millones de dólares orientados a financiar ese consumo de gas. Acá pueden ver ustedes las principales empresas distribuidoras en el país y también, muy importante, la cantidad de cilindros, ¿verdad?, que se consumen. Esta información es para diciembre de 2019. No encontramos una información consolidada, entonces decidimos para un mes que vean ustedes la cantidad pues, de cilindros por sus diferentes pesos que se distribuyen. Entonces, ante esta situación, se intenta abordar este tema, ¿verdad? Como universidad, consideramos pues, que era un problema tanto desde el punto de vista energético, desde el punto de vista económico, de cómo abordar, cómo hacer mejor uso de este recurso, ¿verdad? En este caso, el GLP. Un poco más de información.
3.759 micronegocios en el Ministerio, en el área metropolitana de San Salvador, inscritos en el MINEC, Ministerio de Economía. El 78% utiliza tambos de 25 libras. Aquí pueden ver ustedes pupuserías, 44%, tortillerías, un 30%, y ambas, el 26%. También importante, cuánto consumen, cuántos cilindros consumen esos negocios, esos micronegocios. Y pueden ver ustedes 2 semanales, el 25%, 3, 29%, y vamos así hasta el mayor consumo, casi que uno diario, ¿verdad? 11%. Obviamente dependerá del tamaño de ese micronegocio, pequeño negocio. Aquí también muy importante, los días a los cuales están ellos laborando. Encontramos pues que el 72% de los negocios mantienen encendida la plancha alrededor de 5 horas al día. Por diversas razones, ¿verdad? La gente enciende su plancha, espera que caliente para comenzar a cocinar. Una vez que logra la temperatura, ahí colocan café, otras cosas para mantenerlas calientes. Y obviamente el cocimiento de este caso, de la pupusa y la tortilla, requiere una temperatura. Si no está a la temperatura adecuada, no logra pues el cocimiento requerido. También es importante que veamos cómo logran ellos sustituirlas, cómo logran reemplazar cuando la plancha pues ya ha llegado a su vida útil, y vemos que el 87% compra esas planchas en casas comerciales por referencias. Ya vamos a ver también el tema de cómo se logra la construcción en el país de esa plancha. Ven ustedes que de los negocios, algunos solo trabajan, digamos, viernes, sábado, domingo, dependiendo pues de fin de semana. 46 reportaron pues que los 7 días de la semana están ellos vendiendo tortillas y pupusas, pero una gran variedad pues de actividad económica alrededor de este tema. Entonces, para comentarles a ustedes cómo se fue desarrollando esta investigación, cedo ahora la palabra al ingeniero Mario Chávez, quien nos explicará, ¿verdad?, digamos, qué aspectos intervienen en la eficiencia de una plancha, cómo puede mejorarse, también comprender, ¿verdad?, ese comportamiento térmico-energético de las planchas existentes y cómo podemos mejorar ese comportamiento térmico-energético de ese mecanismo. Esta parte también es muy importante. En el país, fundamentalmente, son fabricadas en talleres, pequeña escala, pequeñas iniciativas, y nos pareció interesante también esto, porque podemos desde la universidad incidir en promover, ¿verdad?, iniciativas comerciales en este tipo de la industria metal mecánica en el país. Entonces dejo con ustedes al ingeniero Mario Chávez. Muchas gracias, Ismael, por tu participación. Excelente. Ingeniero Mario Chávez, por favor, ¿se puede autopresentar? Bien, muy buenos días a todos. Soy Mario Chávez, soy el director de carrera de Ingeniería Mecánica de la UCA y también docente e investigador del Departamento de Ciencias Energéticas. Bien, entonces Ismael ya nos puso un marco, económico de esta iniciativa. Esta iniciativa nació hace algunos años y poco a poco se ha ido desarrollando con la idea de, obviamente, mejorar la eficiencia de dispositivos, y la plancha, nos pareció interesante la plancha porque es algo que se utiliza mucho, en
bueno, en El Salvador, ¿verdad? Y sé que también en otros países. Entonces, mostramos acá este esquema, este plano, ¿verdad? Ya de los resultados finales. De los resultados finales de la plancha, del diseño. Mira, obviamente ha sufrido algunos cambios, tratando de ir mejorando todavía más este consumo energético. Aquí vemos la renderización del diseño inicial, bueno, el diseño prácticamente final de las planchas que hemos obtenido. Entonces vamos a ver el proceso de diseño. Cómo partimos, de dónde partimos, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo cómo se ha ido desarrollando este diseño. Obviamente primero primero decidir que nos interesaba analizar las planchas de este tipo, planchas de cocina, que son muy utilizadas. Ya definido esto, ¿verdad? Se hizo la estrategia, se planteó la estrategia de cómo abordar el diseño y se comenzó, digamos, con visitas a los negocios. Visitas a los negocios donde se tomaron algunas medidas, ¿verdad? De temperatura, de consumo de gas, de entrevistar a los usuarios. Y nosotros en realidad al principio íbamos por aspectos técnicos del comportamiento de la cocina, ¿verdad? Pero ya en las visitas nos dimos cuenta de un problema bastante grande, ¿verdad? Que es llamémosle así, el sufrimiento de los usuarios de la plancha, ¿verdad? Al estar expuesto a las temperaturas, a las grandes temperaturas de ellas. Bien, entonces se hicieron muchas visitas, algunas visitas midiendo la temperatura de la plancha, veíamos cómo trabajaban los operarios, en qué lugar del establecimiento estaba la plancha, y muchos otros aspectos, ¿verdad? Como mencionamos, tomamos temperaturas tanto de la plancha en sí, en funcionamiento real, ¿verdad? Dejamos que las usuarios utilizaran la plancha como normalmente la utilizan, y tomamos las mediciones de temperatura de la plancha y los laterales de esta. El consumo de gas. Entonces ya teníamos una idea, ¿verdad? del comportamiento, ¿verdad? Se hicieron ciertas visitas y hay planchas, notamos que hay planchas de distintos tamaños, una de ciertas dimensiones, otras de más dimensiones, etc. Entonces decidimos hacer un análisis para la más utilizada. La plancha, el tamaño de plancha más utilizado, que es aproximadamente de 1 metro por medio metro. Por ahí está el tamaño de la plancha más utilizada. Bien, entonces se obtuvieron la temperatura de la plancha según las mediciones de 337.5 grados centígrados, ¿verdad? Como promedio de la medición en campo de el uso de la plancha. Ya con estos datos se hizo lo que llamamos acá un modelo base a través del software de simulación. A través de un software de simulación fluídico térmico se hizo un análisis, bueno, se creó el modelo base y se puso a funcionar virtualmente, ¿verdad? Obteniendo ciertos resultados. Y vemos acá
que la temperatura promedio de la plancha del modelo base era llegamos a obtener de 335.3 grados centígrados, comparado con el 337.5 grados centígrados, que era lo medido en campo. Entonces ya teníamos un modelo base que me representaba el comportamiento de las planchas reales. ¿Mira? También tenemos aquí la temperatura promedio de la carcasa, o sea, los laterales de 198.3 grados centígrados. Vemos que es una temperatura bastante alta, y estar expuesto cercanamente a estas superficies con esa temperatura, pues incomoda. Y no solamente incomoda, sino que puede ser perjudicial. Entonces además de atacar el problema energético, obviamente tomamos en cuenta atacar este problema de exposición a estas grandes temperaturas. Entonces vemos que la diferencia en las temperaturas del modelo y de las lecturas reales era simplemente del 0.6% real, de lo cual nos decía que nuestro modelo era aceptable. Bien. Ya con este modelo base se comenzaron a pensar en las modificaciones que podríamos hacerle a la plancha para mejorar el consumo de gas. Una de las premisas que nos interesaba era que el uso de la plancha sea similar a como se usa normalmente. O sea, que la forma de uso no cambiara, ¿verdad? Porque eso es importante para los usuarios, ¿verdad? Están acostumbrados a la forma de utilizar el dispositivo, pues mantener eso, ¿verdad? Eso es en base a otras experiencias que hemos tenido, que hemos modificado algunos dispositivos y la forma de utilizarlo es distinta, obteniendo mejores resultados, obtenemos mejores resultados, pero ya con la forma de utilización distinta ya no es tan atractivo para los usuarios, aunque mejore el rendimiento. Entonces se planteó esa forma de no cambiar. Entonces tenemos acá esta imagen que no, obtenida por la simulación, que nos daban una imagen muy similar a lo que habíamos medido. Bueno, ya con el modelo base hicimos pruebas virtuales, de cómo es el movimiento del aire y los gases de combustión adentro de la plancha, ¿verdad? Porque si lo que queremos es mejorar las transferencias de calor en estas situaciones, tenemos que comprender cómo es el movimiento de los gases de combustión calientes en la plancha, ¿verdad? Para mejorar esa transferencia de calor hacia la plancha. Entonces se hicieron los modelos a través de simulación, tomando el modelo base, ¿verdad? Que mencionamos, y aprendimos cómo se movían estos flujos. Entonces ya teníamos información bastante interesante, ¿verdad? Que analizando esta información podíamos ver qué modificar en la plancha para mejorar las transferencias de calor hacia la plancha. Bueno, a la plancha en sí se le llama aquí el comal, en la parte de arriba, al comal. ¿Cómo mejorar la transferencia de calor hacia el comal? Tomando en cuenta la conducción, la convección y la radiación. Tomando en cuenta esos tres factores, cómo lograr maximizar esa transferencia de energía hacia el comal. Bueno, ya con la idea de cómo funcionan, bueno, las modificaciones. Entonces se plantearon muchas posibles modificaciones
Por ejemplo, entrada de aire por la parte inferior de la carcasa, modificación de la geometría de la carcasa, utilización de aislamiento, reducción de la cámara de combustión, implementación de parrilla en la parte inferior del comal, y muchas otras. ¿Verdad? Entonces aquí pongo dos esquemas de algunos resultados que íbamos obteniendo. ¿Qué pasa si cambiamos la entrada de aire? Bueno, en el modelo base obtenemos ciertos resultados. ¿Qué pasa si modificamos la geometría de la carcasa? Bueno, obtenemos este resultado. Y lo vamos comparando con el modelo base, ¿verdad? Si mejora o no mejora, o en algunos casos empeora el comportamiento. ¿Verdad? Así se evaluaron estas ideas. Bueno, aquí muestro algunas, pero fueron muchas más. Se evaluaron estas ideas y se llevaron a la simulación. Se llevaron a la simulación para observar qué pasaba con en este caso la temperatura en el comal, en la parte superior de la plancha. Todas estas simulaciones se hicieron con el mismo consumo de gas que medimos en los negocios reales. ¿Cuál era el consumo de gas que tenía? Y todas estas simulaciones, eso se marcó como una constante, ¿verdad? Con el consumo de gas, ¿qué resultados obteníamos en el comal? Entonces, algunas ideas evaluadas resultaron favorables, digamos, bastante favorables. Otras resultaron favorables, pero no en gran medida. Y otras no resultaron favorables. Entonces, ya teníamos un bloque de ideas que sí mejoraban el comportamiento del comal, ¿verdad? De las temperaturas. Entonces ya se hizo modificaciones en el modelo, incorporando todas las ideas juntas. Todas las que habían reportado mejoras se implantaron en el modelo y se analizó el comportamiento. Se hizo la simulación de todas las ideas favorables juntas, obteniendo un muy buen resultado. Entonces, la evaluación de las mejores modificaciones en conjunto. Entonces ya tenemos el modelo, y esto sí, observamos estos resultados, ¿verdad?, en las simulaciones, y los cuales ya nos daban resultados muy favorables, viendo el comportamiento del comal, de la temperatura del comal. Entonces, aquí ya estos resultados iniciales. Estos resultados iniciales, por ejemplo, tenemos a la izquierda el modelo base, lo que mostramos al inicio como el modelo base. Lo que tenemos acá, el modelo base. A la derecha tenemos, a la derecha arriba, tenemos la modificada con el mismo consumo de gas que el de la izquierda. Entonces vemos la gran diferencia, vemos una gran diferencia en el comportamiento térmico y con la misma cantidad de gas. Entonces, bueno, lo que queremos es llegar al mismo resultado, ¿verdad? Entonces repetimos la simulación, pero disminuyendo el gas, disminuyendo la cantidad de gas en la simulación para llegar a un resultado equivalente al del modelo base. Y obtuvimos ese resultado. Obtuvimos ese resultado equivalente, y con
con el gas en el 68%. En el 68%. ¿Sí? O sea, ya con esa disminución en el gas. Entonces ya, bueno, al menos teóricamente teníamos resultados favorables, ¿verdad? Los cuales ya nos impulsaban a seguir con el proyecto. Bueno, ya que teníamos estos resultados, bueno, pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? La construcción. La construcción. Bueno, pero antes este análisis de distribución de la energía, ¿verdad? En la línea base teníamos que a la plancha, en la plancha, el 25% de la energía iba a la plancha. El 38% de la energía escapaba por la carcasa, por los laterales, y el 37% de la energía en los gases de combustión. Ese es en el modelo base, la línea base. Después, en nuestro modelo ya modificado, logramos que el 36% de la energía se dirija hacia la plancha. 17% se escape por la carcasa y 47% se vaya con los gases de combustión. ¿Verdad? Entonces, veamos, este 36% es un aumento del porcentaje de energía. Pero recordemos que no solamente que es porcentaje, o sea que la energía en realidad es la misma que en el modelo, que en la línea base, la que va a la plancha. Pero del total de la energía, ahora, como se usa menos gas, eso se ve reflejado en el 36%. Bien, entonces, como les mencioné, el siguiente paso era construir la plancha. Entonces, se construyó la plancha y se hicieron pruebas comparativas. En una plancha normal, comprada en el mercado normal, y la que diseñamos y construimos. ¿Verdad? Entonces, ya veíamos el comportamiento. Plancha prototipo completa, compra convencional. Entonces, con el mismo consumo de gas, vemos acá cómo son el comportamiento térmico, las temperaturas en la plancha, en el comal, en función del tiempo. Comienza obviamente de temperatura ambiente y con el tiempo va aumentando la etapa de calentamiento para mantener ya el estado estable. ¿Verdad? Y vemos acá ya una plancha a la par de la otra, reales, con mediciones reales, cómo es el comportamiento, utilizando la misma cantidad de gas. ¿Verdad? Entonces aquí hay un resumen en esta tabla hay un resumen de los resultados. ¿Verdad? Utilizando la misma cantidad de gas, se obtienen temperaturas en la plancha normal de 235 grados centígrados y en la plancha modificada de 302 grados centígrados, utilizando la misma cantidad de gas. Entonces, un aumento del 28%. Entonces, acá, con la misma cantidad de gas. Bien, siguiendo con las comparaciones. Ya cambiando el experimento, ahora lo que nos interesa es mantener la misma temperatura. Mantener la misma temperatura en el comal. Entonces, tenemos aquí que en la plancha normal manteníamos una temperatura promedio de 274 grados centígrados y ya en la plancha modificada, en el comal modificado, 279 grados centígrados. Entonces, 279, 274, con una variación del 1.8%. Lo que queríamos era mantener
tener esto al 0%, ¿verdad? Que sean iguales las temperaturas. Pero eso ya en el uso es algo complicado, ¿verdad? Pero logramos esas diferencias. Y las temperaturas en la carcasa. En la normal teníamos mediciones de temperatura en los laterales de 131 grados y en el prototipo ya de 83 grados. Cuando recordemos que en las mediciones en los negocios habíamos obtenido lecturas de 200 grados. 200 grados centígrados. Entonces, pero en este experimento comparativo entre una plancha comprada en el mercado y la diseñada, teníamos ya una disminución de temperatura en la carcasa del 36%, lo cual ya nos llevaba a beneficiar a los usuarios de las planchas. Entonces ya era un muy buen resultado. Bien. Aquí una fotografía térmica, una fotografía termográfica de las planchas con el mismo consumo de gas. Entonces tenemos a la derecha, tenemos una plancha normal, a la izquierda la plancha modificada. Entonces tenemos aquí el mismo consumo de gas, el mismo consumo de gas, obteniendo resultados similares en la plancha, y vemos que en la fotografía termográfica, ¿verdad?, que los laterales de la plancha modificada muestran una temperatura menor que la plancha de comparación. Entonces eso también son resultados importantes, resultados reales. Bien, entonces ya teníamos un prototipo, con resultados reales favorables, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese diseño que todavía después de estos resultados se han ido modificando, unas pequeñas modificaciones todavía extra. Porque hay en una de las ideas iniciales, que nos habían dado buenos resultados, no pudimos implementarlas en el modelo real, ¿verdad?, por motivos de presupuesto, por ejemplo, el material de la plancha. Inicialmente la construimos con hierro negro, ¿verdad?, pero sabíamos que, según los análisis, que si usábamos acero inoxidable, el resultado todavía sería mejor. El resultado por el comportamiento térmico del acero inoxidable. Entonces, inicialmente, como el presupuesto era algo limitado, no implementamos eso, pero sí ahora ya tenemos, ya con los buenos resultados que habíamos obtenido, pues ya sí podíamos darnos ese gasto de hacer modelos con acero inoxidable. Bien, ya que técnicamente ya habíamos logrado lo que queríamos, bueno, más adelante voy a mostrar que hemos obtenido ahorros ya en las últimas versiones, ¿verdad?, ahorros del 53% de gas. O sea, prácticamente la mitad del gas estamos ahorrando con el último modelo. Bien, aquí hay un análisis económico de la plancha, pero este es un caso, digamos, desfavorable. Este es un caso donde un negocio real, qué gastos tiene en relación con el gas y qué producto y los productos que obtienen. Entonces se hicieron, además de las pruebas controladas en laboratorio, se hicieron pruebas
pruebas reales en los negocios. Se distribuyeron algunas planchas en los negocios que se les dijo que la utilizaran como la usan normalmente, como la usarían normalmente, ¿ya? Y tomamos mediciones de campo, utilizando los negocios, utilizando las planchas y ver las diferencias y comparar cuánto gas consumían antes y cuánto gas consumen con esta nueva plancha. ¿Ya? Los resultados reportados anteriormente eran de laboratorio. Estos ya son resultados reales. ¿Ya? Pero este es un negocio que consume poco gas. Pero prácticamente consume un tambo de 25 libras a la semana. Como ya vimos al principio, hay negocios que usan un tambo diario. Otros usan 3 tambos a la semana, otros 4, etc. Pero este negocio usa un tambo a la semana. Bueno, entonces cantidad de procesada por libra de gas en una plancha tradicional, 8.1 libras de masa por cada libra de gas. Ya en la plancha eficiente vemos que prácticamente se duplica la cantidad de masa por libra, la cantidad de producto procesado por libra de gas. El consumo diario de la plancha tradicional, 3.7 libras de gas. ¿Verdad? Entonces es relativamente poco, ¿verdad? Como dije, es un negocio que usa un tambo a la semana. Consumo diario de gas de la plancha eficiente, 1.79. Ya esta es medición en campo. Y por lo tanto podemos decir que 1.91 es el ahorro diario. El costo del gas es de $2.49 la libra de gas. Bueno, este es el costo cuando se hizo esta prueba. Recordemos que el precio del gas cambia mensualmente aquí en El Salvador. Todo esto va modificando. Entonces, para esto tiene un ahorro diario de $4.76. Ese ahorro diario para el consumo, para este caso que consume un tambo a la semana. Para un negocio que consuma 2 tambos a la semana, se duplicaría. Para un negocio que use 3 tambos a la semana, pues esto se triplicaría. Entonces, si vemos ya triplicado esto, ya es una cantidad importante. Bueno, días laborales efectivos al mes de 25 días, por lo tanto puede tener un ahorro económico mensual de 119, este negocio en particular, $119, digamos, por el consumo de gas. Si, nuevamente repito, si fuera un negocio que utilizara 2 tambos de gas, sería el doble de ahorro mensual. De 3 tambos sería el triple de ahorro mensual. Bueno, ya con esto, ¿qué pasa si este negocio decide comprar una plancha eficiente? ¿Qué pasa si decide comprar una plancha eficiente? Bueno, ponemos aquí, si vemos aquí los datos de la derecha, si hace un préstamo de 1.250, que podría ser el costo de la plancha, a una tasa de interés del 15% por 24 meses a 2 años, ¿verdad? Entonces, tendría un pago mensual de $60, $60.61. Tendría que, para abonar este préstamo, estos 1.250 a 24 meses, pagaría $60.61. Entonces, ¿pero qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos? Aquí, si nos vamos aquí a la izquierda, vemos los meses, bueno, el ahorro. Vemos el ahorro mensual. Y podemos observar que prácticamente pagaría
prácticamente pagaría el préstamo. Prácticamente pagaría el préstamo alrededor de un año. Y, perdón, recobraría, digamos, la inversión. Recobraría la inversión en menos de un año. Prácticamente alrededor de 10 meses recobraría la inversión. Y además vemos que el ahorro mensual es de $119, pero el abono al préstamo es de $60. Entonces, obviamente ganaría mensualmente, aún pagando el préstamo, estaría ganando mensualmente alrededor de $50 extra, tendría con $50. Entonces, económicamente es favorable para este negocio que solamente utiliza un tambo a la semana. Si usara 2 tambos a la semana, pues todavía sería mucho mejor. Pagaría el préstamo, recobraría la inversión a los 6 meses, prácticamente. Y si es un negocio que usa 3 tambos, pues mucho mejor todavía. Entonces, económicamente es favorable. Económicamente es favorable el modelo que tenemos, y más que con el tiempo hemos ido mejorando la eficiencia de esta cocina. Y repito, tenemos hasta el momento un ahorro del 53%. Así redondeamos, seríamos a la mitad. Bueno, ya tenemos el resultado final, tenemos la plancha construida ya de acero inoxidable en funcionamiento, que consume la mitad del gas normal para mantener las condiciones de trabajo normales. Entonces, algunas fotografías de la plancha, una fotografía de la plancha ya terminada, construida. Bueno, ya en uso normal aquí en la universidad ya se usa para la preparación de pupusas en la cafetería de la universidad. Y mencionamos resultados importantes de disminución del consumo de gas en el 46%. Recordemos que hay ciertas diferencias en la comparación en laboratorio, en situación controlada, y diferencias en el uso en el campo. En el uso en el campo se observa todavía mayor ahorro que el que mencionábamos del 53% de gas. En laboratorio habíamos llegado al 46%, pero ya en el uso, era porque cada negocio la usa en forma diferente, más caliente, más frío, etc. Entonces, ya la forma de uso también interviene en los datos. En este caso, favorece al ahorro energético. Bien, estos son los resultados que hemos obtenido. Resultados que hemos obtenido en este proyecto que nos ha agradado bastante, por los resultados obtenidos. Como Ismael mencionó al principio, se tienen gastos de subsidio de gas, por ejemplo, del 76%, de 66 millones al año. 76 millones al año actualmente, ¿verdad? Y esto, digamos, podría contribuir mucho a la disminución en el uso del gas y, por lo tanto, en la disminución del gasto en forma de subsidio hacia los consumidores finales.
Bueno, yo creo que es el momento de las preguntas. Ustedes me indican. Bueno, muchas gracias ambos conferencistas. Yo tengo un par de preguntitas. Ustedes han hecho, hicieron un aproximado de cuánto sería si todo el país adoptara por estas planchas, cuánto sería la reducción de uso de gas o reducción en el subsidio. Sí, como mencionamos al principio, hay 3.000 algo de micronegocios registrados en el Ministerio de Economía en la zona metropolitana. Pero hay otra gran cantidad de negocios que no están registrados. Tienen su plancha y venden pupusas, tortillas, y no están registrados en el Ministerio de Economía. Entonces podríamos hacer un estimado, ¿verdad? Solo en base a los que conocemos que se tiene registro, pero los no registrados son mucho más, ¿verdad? Entonces, en realidad, no podríamos hacer un análisis correcto, un análisis correcto de estos consumos de gas, pero si nos basamos en la estadística inicial que presentamos de que los negocios, el comercio consume el 25%, pero tenemos que el doméstico consume 50%. Entonces, de ese doméstico hay que ver lo que se usa normalmente en las casas, pero estas casas también tienen su negocio no reportado al Ministerio de Economía. Entonces, y eso no entra, eso no están en los datos que hemos mencionado. ¿Cuántos de estos que se reporta en el uso doméstico, cuánto en realidad se usa para negocio? Entonces, hemos hecho números generales, pero obviamente nos quedaríamos muy cortos en este análisis. Interesante. Otra preguntita. En las fábricas de tortillas que producen centenares de tortillas diarias, se puede hacer un modelo más grande, o simplemente sería más conveniente que compraran varias planchas? Sí. Sí, puede hacerse un modelo más grande, ¿verdad? Lo cual requeriría el proceso normal de diseño. O sea, como les mencioné al principio, lo obtenido es a la plancha que más se utiliza. Pero ahí están las opciones que hay para negocios que utilizan planchas más grandes, porque obviamente tienen una producción más grande todavía. Y entonces sí, también sería importante ver las planchas de tamaño más grande, pero eso requeriría un proceso de diseño similar, ya. Tenemos que, porque este modelo está optimizado para ese tamaño. Se pueden tomar las mismas ideas y volcarlos sobre una plancha más grande, hacer el análisis para una plancha más grande y ver el consumo que esa plancha podría tener, ¿verdad? O sea, no se esperaría que tuviera el mismo ahorro de esta que se ha presentado, ¿verdad? Si la plancha es más grande, el ahorro sería distinto. Habría que ver los resultados de las simulaciones y después de pruebas reales, pero se esperaría que fueran distintos.
Perfecto. Bueno, aquí Miguel Ángel Romero nos dice que bueno, que ahora que ya tienen el diseño funcionando bien, ¿verdad? ¿Cómo han pensado mercadear la plancha, no? Sí, bueno, la universidad, Contestando Miguel Ángel, sí. sí, bueno, Miguel Ángel, la universidad tiene, bueno, una de las oficinas que tiene es Empresa Juca, que se llama Empresa Juca. Entonces, en este momento ellos son los encargados de la venta de estas planchas. Entonces, simplemente de contactarse con Empresa Juca y ver, solicitar, ¿verdad?, la cotización y solicitar la compra de estas planchas. O sea, sí hay opción en este momento de comprar la plancha. Ajá. Bien, Miguel Ángel también consulta que si se ha pensado utilizar metano producido artesanalmente. Sí. Y también que si, qué proyectos a futuro tienen planificados. Bien. Sí, sobre metano, sí, ya tenemos pruebas con metano. Digamos, es lo último que hemos estado trabajando con la plancha, con biometano. Ya tenemos una versión para biometano, lo cual que ya la teníamos lista, ya se habían hecho las pruebas, ya teníamos, ya habíamos hecho modificaciones en la plancha para adaptarla a utilizar con biometano, y teníamos la fuente del biometano, ¿verdad? Ya teníamos con una colaboración, teníamos un biodigestor. Podemos utilizar un biodigestor para la obtención del biometano y hacer las pruebas. Sí, en esta parte le voy a pasar la palabra a Ismael, ¿verdad?, que ha participado también en este proyecto. Vamos a ver. Sí, muchas gracias por la pregunta del tema del biometano. Ese es un tema interesante que también desde la universidad hemos trabajado, especialmente en biodigestión. Y sobre eso, lo que podría comentar es la necesidad de la compresión se dio porque el consumo no estaba en el lugar donde está el biodigestor. Entonces se dio la necesidad de comprimir el metano y transportarlo. Energéticamente encontramos pues que no era como muy recomendable pues por las presiones requeridas, el nivel o el tipo de recipiente a transportar. Entonces al final comprimir el biometano sí no resultaba ser energéticamente pues muy recomendable. Entonces lo que se hizo fue comprimirlo a presiones 20 pulgadas de agua, por ejemplo, y transportarlo en unas mochilas y utilizarlo de esa manera, ya en planchas que hay que rediseñar, ¿verdad? Todo el esquema de quemadores. Diferente cuando se está utilizando con el GLP, hay que acomodar todo el sistema de quemadores para utilizar el biometano. Entonces, todos esos aspectos se consideraron, son muy importantes aclararnos, que no es solo de sustituir, ¿verdad?, esas planchas. Pero sí, muchas gracias por su pregunta. Quiero algo otra. Dice acá Nelson Vidense, ¿cómo maneja el gobierno de El Salvador el tema de certificado de seguridad del uso de estufas de gas? No existe, ¿verdad? Definitivamente
De hecho, se han dado accidentes lamentables, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad? No existe, o sea, una reglamentación así estricta, y la gente a veces no mide, ¿verdad?, o no del potencial peligro que existe si no se tiene un adecuado uso. No han sido muchos los accidentes, gracias a Dios, ¿verdad?, pero sí, cuando se han dado, la gente a veces, una fuga de gas ha creado pues problemas lamentables. Y en Honduras es uno de los motivos por los que las personas a nivel residencial suelen optar por el uso de eléctrica. Exactamente, ¿verdad? Acá lo que se agrega es una sustancia que cuando ya la presión está muy baja, se siente, ¿verdad?, el olor. Entonces eso, pero no, obviamente eso no quita el peligro, ¿verdad?, de que se haya una fuga de gas. Sí. ¿Alguien más? Permíteme, Ismael. Sí, bueno. Sí. Bueno, mientras tanto, alguien está escribiendo una pregunta más. Miguel Ángel Ricardo Romero siempre pregunta que qué planes tienen para el futuro. ¿Cómo no? Bueno, nosotros, ya lo comentaba Mario, la idea era pues masificar, intentar llevar esto a todos los rincones, ¿verdad?, del país, especialmente gente que tiene estas pequeñas iniciativas. Este plan de negocios se estableció con ya una banca formal, ¿verdad?, intentando pues demostrar a la gente de que, dependiendo de su uso obviamente, ¿verdad?, pero la mayoría de gente veíamos que en menos de 6 meses la gente podía pagar la inversión y tener un ahorro significativo en el gas. Hemos hecho alianzas con talleres que se dedican pues a ese tema de la fabricación, y la idea es pues unir esfuerzos, ¿verdad?, universidad, microempresas, usuarios finales que puedan hacer uso pues de la tecnología. Ese es al final, ¿verdad?, nuestro principal objetivo, ¿verdad?, dar a conocer esta tecnología y que el beneficio pues se traduzca a la comunidad, ¿verdad?, se lleve a la comunidad. Ese es. Gente ha manifestado tal vez a una mayor escala. Eso requeriría, como muy bien decía Mario, hacer ya los modelos a esa escala. El tema de la transferencia de calor, como ustedes muy bien sabrán, ¿verdad?, quizás de las ciencias más complejas, ¿verdad?, no se puede, materiales, tamaños, la emisividad de las cosas. Bueno, quizás de las ciencias de las más complejas que nos toca estudiar, ¿verdad?, y los modelos pues tienen que ajustarse a esas necesidades. Entonces, esos son los planes que tenemos pues para el futuro. Qué bien, Ismael. Aquí en Honduras hay muchas fábricas de tortillas pequeñas. Por ejemplo, en algunos supermercados he visto que tienen la máquina de hacer la tortilla y las planchas. Sí, sí. Te las vamos a promocionar acá. No, las baleadas creo que sí coordinarían bien ahí. Y las baleadas también, claro que sí. Sí, claro. Y pupusas también. Sí. El costo es $1,250, vi por ahí. Sí, 1.250 era, digamos, el valor que con este taller pues se logró encontrar. Sin embargo, son de los procesos, ¿verdad?, que se están intentando mejorar, materiales. Si queremos, digamos, quedar lo más caro en la parte de acero inoxidable, pero sí, al masificarse, creo que pudiera reducir el costo. Ajá. Sí, qué bien. Yo tengo otra pregunta. Sí. Miré ahí en los gráficos de pastel que se presentaron que habían logrado que un 11% más de lo que se gastaba en gas se fuera a la plancha y no a las paredes o como gases de escape, ¿no? Uh-huh. Entonces,
pero vi que mejoraron 11%, mejoraron también el calor que se escapaba por los lados, ¿verdad? Sí. Pero vi un incremento en la temperatura de emisiones o algo así, Sí. en el destino, no en bueno, en el destino, eso, no entendí esa parte, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo no? Voy a intentar explicar lo que el experto es Mario. Al final, yo podría describir a este nuevo diseño como una cámara, en realidad, ¿verdad? Ya la combustión se desarrolla dentro de un espacio encerrado. Las anteriores planchas, si uno se fija, no tienen en el fondo nada prácticamente, ¿verdad? La combustión se da en forma libre y no se concentra ese calor. Lo que se hizo fue básicamente aislar térmicamente, ¿verdad? El fondo, el contorno, y luego intentar que los gases pudieran desplazarse de una manera uniforme a través de la plancha. Obviamente, dado que no hay pérdidas por radiación hacia el fondo, la temperatura va incrementando y eso hace que los gases, digamos, la pérdida de energía en los gases de combustión se vea incrementada. Se reduce la pérdida por conducción, dado que se aíslan los laterales y el fondo. Sin embargo, la temperatura de la plancha y la forma como los gases se conducen y se hace que se pasen de alguna manera transfiriendo su calor hacia la plancha, ¿verdad? Logra aumentar la pérdida, o se aumenta la pérdida en la energía que los gases se llevan. También el tamaño de la plancha es un tamaño como 1 metro. Eso hace que el tiempo de residencia, digamos, sea poco. No hay suficiente tiempo de transferir ese calor y lo vemos ahí, está reflejado en esa pérdida, dado que no hay mucho tiempo de residencia de los gases en la cámara de combustión, digámoslo, y en términos técnicos, y eso incrementa pues la pérdida de calor en los gases. Le voy a trasladar la pregunta a Mario. No podemos escucharte sino a través de los parlantes. Pues él seguramente tendrá otra aclaración a eso. Pregunto que por qué se aumenta la pérdida de energía en los gases de combustión. Bien, gracias. Sí, como vimos en las lecturas, se aumenta en porcentaje. Se aumenta en porcentaje la pérdida en los gases de combustión, pero no necesariamente en cantidad de energía, porque recordemos que en esta mejorada estamos utilizando menos energía. Entonces, podría ser una energía equivalente, pero no se aumenta en porcentaje. Y como bien lo explicó Ismael, ¿verdad? El tiempo de residencia de los gases a través de la plancha es corto. Entonces esa transferencia de energía hacia la plancha, ¿verdad? Y además, mientras mayor temperatura de la plancha, también disminuye esa transferencia de calor. Entonces es importante. Entonces, uniéndolo con una de las preguntas anteriores en cuanto al tamaño de la plancha, quizás eso pueda, si hacemos una plancha de mayor tamaño, pueda mejorarse esta parte. Y se ha intentado ya en los diseños, ¿verdad? Se ha intentado de optimizar el movimiento del aire en la plancha, ¿verdad? Obviamente tenemos ya a la hora de construir, ¿verdad? Una cosa es el diseño y otra cosa es la construcción. Ya a la hora del diseño no hay cosas que no podemos implementar, ¿verdad? Hay cosas, porque podemos hacer el análisis térmico en la computadora, ¿verdad? Que nos sale bien, pero a la hora de construcción, ¿verdad? Recordemos que tenemos esfuerzos térmicos que ya nos modifican, que nos tienden a modificar
lo que podemos construir comparado con lo que hemos diseñado. Entonces sí, se han hecho esfuerzos para mejorar esa transferencia hacia plancha y disminuir la energía de los gases, pero a la hora de construcción, algunos de los problemas como la expansión térmica de los materiales nos causan algunos problemas. Entonces hay modificaciones que no se han podido implementar en el 100%. Sí, la carcasa, aquí Miguel Ángel siempre le pregunta sobre la carcasa, ¿verdad? ¿Aíslan ustedes la carcasa con algún material refractario? ¿Qué material refractario usan para ello? Bueno, no es material refractario en sí, porque el aislante no está en contacto con los gases de combustión, ¿verdad? Sino que es una doble carcasa. Es una doble carcasa y el aislante que normalmente utilizamos es colcha. Fibra de vidrio. Fibra de vidrio, una colcha de fibra de vidrio, ¿verdad? Entonces, es doble carcasa y en medio está el aislante. Bueno, fíjese que en cuanto al aislante, yo hace algunos años hice un estudio de materiales de aislamiento para reemplazar precisamente la fibra de vidrio, y prácticamente cualquier material funciona. Hice unos estudios con papel periódico hecho bolitas y metido así entre las dos cámaras, ¿verdad? Entre las dos paredes, la externa y la interna, casulla de arroz, estopa de coco, hasta plántulas de frijoles, y verdaderamente que funcionan bien. Creo que la lana de vidrio, no recuerdo exactamente qué incidencia tenía en el costo de esos aparatos, y pues se podría probar con cualquier otra para reducir costos realmente. Sí, hay opciones. Sí. Hay opciones y es de seguir evaluando, ¿verdad? Seguir evaluando qué aislante utilizar, y es una de las oportunidades de mejora, porque uno de los mayores problemas, como se mencionó, ¿verdad? Es el costo actual, ¿verdad? Pero ya vimos en el análisis económico que en realidad el problema no debería ser tan grande. Ajá. Bien, perfecto. Ismael, si me acuerdas, yo te mando ese artículo. Fue publicado en un Congreso Mundial de Energía Solar. Esto lo hice en hornos solares, esa prueba. Y bueno, es de probar. Ajá. Está bien, excelente. Sí, sí. Y está diciendo Miguel Ángel también que la casulla de arroz y las fibras de bambú son altas en sílice. Y bien, si no tenemos más preguntas, creo que pasaríamos a cerrar la conferencia, ¿no? Brian. Ajá. Bueno, tenemos los diplomas de agradecimiento que se los vamos a hacer llegar por correo, ¿no? Hoy mismo. Y el diploma nos dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigación en Energía. El nombre de la actividad, Conversatorios de Energía, Ciencia y Tecnología, confiere el presente certificado a Mario Wilfredo Chávez Molina por haber participado como conferencista en el conversatorio Resultados del diseño y construcción de plancha eficiente a gas propano, 23 de abril, Tegucigalpa, MDC, Honduras, dirección del Instituto de Investigación en Energía. Nosotros se las hacemos llegar hoy mismo, Ismael y Miguel. Muchas gracias por su participación. Realmente que es un tema muy, muy interesante. Yo conozco gente aquí que tiene fábricas de tortillas. Vamos a promocionar el aparato. Yo lo veo bastante interesante y una buena iniciativa. Si no hay más intervenciones, entonces muchas gracias
Ismael Bueno, y Miguel. Abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Qué bien, gracias, gracias. Feliz fin de semana y cuidémonos. Que aunque estemos vacunados con tanta cepa. Bueno, pues. Hasta luego. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Bueno, Genial. Marcos, Ismael, si te quedas un ratito. ¿cómo no? ¿Seguro? Fíjame que yo quería transmitir desde mi oficina, pero estaba deshabilitado